y podría decir histórico. Primera de Reyes capítulo 8, Salomón dedica el templo, primer templo que se le construyó al Dios viviente. Nunca Dios tenía templo antes. Carpas. El arca era movida en carpas. Y en el versículo 22 dice: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Y luego dice en el versículo 27, pero, hay una pregunta ahí: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Amén. Imagínense ustedes que la casa de Dios y la presencia de Dios es el universo entero, que ni siquiera puede contener a Dios. Pero como en la antigüedad el diablo hizo que aparecieran dioses falsos, muchos adoraban árboles. Satanás engañó tanto a la gente que la gente, cuando fue destruida la torre de Babel, se cogieron de un lado para otro, se confundieron las lenguas. Algunos, al no poderse comunicar con otros, llegaron a ser cavernícolas, sin estar comunicados con otros. Por eso los hombres de las cavernas existieron después de la torre de Babel. Y llegaron a adorar reptiles. En algunos lugares vean una iguana por ahí corriendo y dijeron: ese es nuestro Dios. Vean la iguana y la adoraban, porque así dice el libro de Romanos, que adoraron reptiles. Y el diablo los engañaba haciéndoles creer que un árbol era un dios, que un muñeco era un dios. Y fueron los dioses paganos, falsos, que no existen, los primeros en tener templo, tener casa. Pero a Dios no se le había hecho una, porque Dios no necesita. Sin embargo, Dios, viendo a su pueblo con el pensamiento humano, le dijo a Moisés: harán un santuario y yo moraré en medio de ellos. Así que hizo un santuario que nosotros conocemos y hemos estudiado. Pero David tuvo la intención de que, dice: yo con esta casa en que vivo, mi palacio tan bonito, y el arca de Jehová por ahí en una tolda. Entonces él le quiso hacer una casa a Dios, pero Dios le dijo: has derramado mucha sangre, has sido un hombre de guerra, no lo hagas. Pero él sí buscó los materiales, y eso fue tremendo. Dice la Biblia que cuando inauguraron el templo, se llenó de humo la casa, que los sacerdotes no podían ni entrar ni salir, la gente no veía, porque se llenó de un humo. Dios se manifestó a través de un fenómeno sobrenatural allí. Pero lo más interesante es que en el versículo 33, parte del pacto que hace Dios con sus hijos, dice Salomón en su oración: si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos, por haber pecado contra ti, se volvieran a ti, confesaran tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. O sea que si el pueblo de Dios se arrepiente, aunque ande si pecamos, pero Dios oirá en los cielos. Amén. Y luego dice el 35, si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado, y muchas veces hubo sequía, porque el pacto era que si ellos pecaban, Dios les cerraba los cielos, no iba a haber lluvia. Dice: si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado a ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren su nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el camino en que anden, y darás lluvia sobre la tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Aunque aquí habla de lluvia física, ahora está lloviendo. Yo quiero decirles que si nosotros no andamos como el Señor quiere, la lluvia del Espíritu Santo no va a estar con nosotros. Pero nosotros podemos venir a este lugar de oración y decirle: Señor, perdona
Y dice aquí que entonces el Señor enviará lluvia. Amén. Ahora, recordando esa manifestación sobrenatural, el Señor sabía que ese templo sería destruido. Ese templo fue destruido. Primero fue destruido cuando los judíos en la época de Daniel fueron llevados en cautiverio. Pero fue reconstruido en los tiempos de Nehemías. Pero luego, después de que Jesús ascendió al cielo, el emperador romano, Tito, en el año 70, envió a que destruyeran a Jerusalén y a que destruyeran el templo. Y aquel día entraron estos hombres al altar del templo de Salomón. Y ya no se necesitaban sacrificios, pero ellos, para burlarse, allí en el altar sacrificaron un cerdo. Y a los judíos que estaban por allí, que no oyeron el consejo de Jesús, el consejo de Jesús y los discípulos es: cuando veáis a Jerusalén rodeada, huid. Y la pregunta era: Jerusalén va a estar rodeada, ¿cómo vamos a huir? Pero los soldados se fueron. Y en ese momento los cristianos huyeron. Pero aquellos que no creyeron en Jesús, los judíos que no creyeron en Jesús, se quedaron allí. Y cuando vinieron al templo, sacrificaron este cerdo, marrano, cochino, chancho, bueno, tiene muchos nombres. Lo sacrificaron allí. Lo cocinaron. Cogieron a los judíos que han cautivados y les abrieron la boca y les metían la carne de cerdo a la boca y los obligaban a comer cerdo asado. Y se emborracharon en ese templo. Y luego arrancaron todo el oro que pudieron. Lo destruyeron. Destruyeron la ciudad. Y en ese tiempo, cuando destruían la ciudad, destruían todo. Eso quedó una ruina, allí quedó puro ladrillo, cosas así, adobe tirado por todos lados. Entonces, el Señor vio que ese templo lo iban a destruir y se profetizó la destrucción del templo. Entonces el Señor le mostró al profeta Ageo que ese templo iba a ser destruido a los profetas. Pero hubo una promesa de que habría un nuevo y tercer templo. O sea, el templo de Salomón fue destruido cuando Daniel fue llevado en cautiverio. A ese le llamó el primer templo. Cuando se reconstruyó, se le llamó a ese el segundo templo, cuando fue reconstruido en la época de Esdras y Nehemías. Pero ese segundo templo fue destruido por Tito en el año 70, cuando Jesús ascendió al cielo. Pero la Biblia mostraba que iba a haber un templo más glorioso, el tercero y definitivo. Y dice en Ageo capítulo 2, versículo 6: porque así dice Jehová de los ejércitos: de cierto a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Y luego dice en el versículo 9: la gloria postrera o última gloria de esta casa, es decir, la tercera casa, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por qué la gloria del tercer templo y definitivo y verdadero es más grande? Por la presencia del deseado de toda la gente, Cristo Jesús. Nosotros estamos viviendo en el tercer templo. El templo no es un edificio, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Templo no es un edificio, no son las bancas. El templo es la unión de lo divino y lo humano. Para que haya templo tiene que estar la presencia de Dios y los humanos. Solo Dios no es templo.
Está incompleto, la palabra templo está incompleto porque no está la parte humana. Y solo humano tampoco es templo. Tienen que estar las dos cosas unidas porque el Señor dijo, moraré en medio de ellos. Y es tan maravilloso saber que la unión más estrecha y completa entre lo divino y humano es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que es completamente Dios y completamente humano. Y por eso el Señor Jesús estableció su iglesia. Y el Señor se le acercó al discípulo que quería ser todo humano y con sus manos. Y le dijo, tú eres Petros. En griego Petros significa piedra, es un pedazo que se arranca de la roca, es una piedra. Tú eres Petros. Y sobre esta Petra, la Petra es Cristo, la roca, edificarás mi iglesia. Y la iglesia de Cristo es la parte visible en esta tierra del reino de los cielos. Es la parte visible. De ninguna otra manera se puede hacer. Aunque la persona vaya a la Casa Blanca y ande por todos esos lugares que puede entrar uno a la Casa Blanca y ver todas las bellezas, allí no puede encontrar nada de Dios. O aunque la persona vaya allá a Disney World y vea cosas muy lindas, allí no puede encontrar a Dios. No puede ver nada de Dios. Y aunque la persona vaya a todos los museos de Europa, donde quiera que vaya a buscar a Dios para ver visible, algo de Dios no va a poder. Hubo un señor que se convirtió al Evangelio. Y él vino a la iglesia y le dijo, pastor, yo deseo ser bautizado. ¿Cuántas veces ha venido usted a la iglesia? Es la primera vez que entró hoy a la iglesia. No, pero ¿cómo es que usted apenas es la primera vez que viene a la iglesia y quiere ser bautizado? Sí, yo quiero ser bautizado. Pero no, usted tiene que prepararlo. A usted le han predicado el evangelio, ¿usted ha oído el evangelio? Tampoco he oído el evangelio. Entonces usted ni ha oído el evangelio, ni ha venido a la iglesia nunca, y según usted está preparado para ser bautizado. Yo no puedo entender eso. Digo, mire, yo nunca he venido a la iglesia primera vez, y yo nunca he oído el evangelio, pero estoy preparado porque lo he visto. ¿Cómo que usted ha visto el evangelio? Sí. Me di cuenta que mi vecino se convirtió a esta iglesia. Usted no sabe cómo era ese hombre y cómo está de cambiado. Yo quiero ser bautizado, ya vi el evangelio. Amén. Porque el evangelio y lo de Dios lo podemos mostrar nosotros con nuestra vida. La última porción de las escrituras que voy a leer está en Efesios capítulo 4. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso desde la cárcel: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando el Señor subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Llevó miles, y nosotros no sabemos, y podrían ser millones de personas que resucitaron cuando Él murió en la cruz. En Mateo dice que cuando Jesús dijo consumado es y murió, las tumbas se abrieron y la gente resucitó.
Muchos justos resucitaron, pero se quedaron dentro de las tumbas, ahí calladitos, quieticos, esperando el tercer día. Y cuando Cristo resucitó y salió él de la tumba, entonces ellos salieron, porque Jesús tenía que salir primero, porque es el primogénito de los muertos. Y dice la Biblia que ellos fueron a Jerusalén y se presentaron de sus familiares: hemos resucitado. Y no solo eso, entre 40 días lo esperamos en un monte donde van a haber muchos discípulos, como 500 discípulos van a haber allí. Y ese día Jesús va a ascender al cielo y nosotros vamos a ascender con él. Amén. Amén. Y Jesús ascendió con miles y quizás millones. Las primicias ascendieron con él. Pero es interesante que no solo ascendieron con él, sino que le dijo a los discípulos: quédense esperando en tal lugar, porque yo les voy a dar dones. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y este que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El único que bajó y subió fue Cristo. Ha subido muchos. Elías subió, Moisés subió, miles y quizás millones subieron con Jesús, pero el único que descendió y subió es Cristo. El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es ¿qué? La iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean la astucia, con astucia las artimañas del horror, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo espero que nunca vaya yo caminando hacia el estacionamiento, a este estacionamiento, y al ir saliendo esta mano se levanta y me empieza a agarrar a cachetadas. Yo espero que no me pase. O que de pronto me siente yo en algún sitio y el pie derecho le empieza a dar patadas al pie izquierdo. Eso es difícil de que ocurra, a no ser que haya ataques epilépticos y Dios nos ampare y nos favorezca. Pero aquí muestra que el cuerpo de Cristo va coyuntura con coyuntura y trabaja como coordinado en unidad. Y Dios espera que su iglesia reconozca que es el cuerpo de Cristo. Y que aunque todos los miembros son diferentes, obedecen lo mismo que el cuerpo humano al cerebro, en coordinación y en unidad, para ir creciendo. Y dice ese versículo, dice al final, dice, voy a volver a leer, de que todo el cuerpo bien concertado y unido por sí, unidos por las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Dios quiera que nosotros podamos meditar en estas cosas y podamos siempre, con la ayuda de Dios, seguir adelante, hacia arriba, nunca hacia atrás, ni nunca de espalda, sino hacia arriba, en el nombre del Señor. Amén. Amén.